si hacemos algo de historia, brevemente, porque los interesados podrán encontrar un resumen en los anexos, anexo 1 y anexo 2, de esta charla escrita, podemos decir que destaca sobre todo la figura de Aristóteles, porque entiende por experiencia precisamente lo que hemos dicho, la acumulación de unos determinados recuerdos que nos son útiles y necesarios para desarrollar una determinada técnica, una técnica de cacería para la supervivencia o una técnica de arreglo de una casa para amueblarla y acondicionarla debidamente, etc. En la Edad Media se va produciendo, sobre todo a partir del siglo XII, con Roger Bacon y luego sigue también en el siglo XIII de algún modo, un pequeño cambio desde el momento en que se considera que la experiencia tiene un valor científico. Es decir, que la ciencia se basa precisamente en la experiencia, sin que se tematice más. Va a ser con Francis Bacon en el siglo XVII, cuando ya se llega a una cierta explicación científica del concepto de experiencia, y la utiliza precisamente como hemos dicho anteriormente, como comprobación o como verificación de unos determinados datos. Sin experiencia, por tanto, no hay ciencia. A la hora de llegar Kant y los idealistas alemanes, se plantea el problema de que no hay duda alguna, comienza Kant en su crítica a la razón pura así, de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Es decir, se está buscando el fundamento de los conocimientos objetivos, científicos, en definitiva de las leyes, llamadas por Kant juicios sintéticos a priori, y estas leyes se basan en una determinada experiencia, de unas impresiones sensoriales que van siendo moldeadas por las formas de espacio y tiempo de la sensibilidad o por las categorías del entendimiento, hasta que se llega a una determinada ley. Por ejemplo, todos los cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Pues ese es un conocimiento adquirido por una experiencia. Pero claro, eso lo posibilita, como dice Kant, el sujeto trascendental, es decir, aquello que hay en el sujeto y que posibilita conocimiento. Pero no se detiene Kant en la palabra sujeto. Por eso se suele considerar como el último de los autores clásicos, pero también el primero que abre la puerta a los autores contemporáneos. Y estos van a ser Fichte, Schelling y Hegel. Para Fichte, la experiencia tiene el sentido que luego volveremos a repetir brevemente, que es parecido al de cultura. Se identifica el concepto de experiencia y de cultura. Experiencia es el ejercicio de todas las fuerzas internas del ser humano para la plena libertad del yo originario de cada uno, del yo específico de cada uno, de lo que llama Fichte el yo puro, ejercicio de todas las fuerzas internas del ser humano para la plena libertad del yo originario de cada uno. En Schelling cambia el asunto hacia un cierto giro hacia externo, porque se pregunta de dónde procede ese ejercicio interno o esas fuerzas internas, y como provienen de la naturaleza, pues va a escribir su famosa obra el idealismo trascendental o el sistema trascendental, aplicando a la misma naturaleza ese sentimiento del que hablaba, o ese ejercicio interno del que hablaba Fichte, y que luego, por cierto, va a recoger también Schopenhauer cuando hable de una voluntad irracional que tiende hacia unos determinados fines y que produce una determinada consecuencia. Y con Hegel llega este asunto que les he indicado antes del estudio de Gabriel Amengual, en cuanto que identifica la experiencia con la existencia y por tanto la experiencia con el sujeto. Experiencia es la misma subjetividad. No hay sujeto humano sin experiencia, ni hay tampoco experiencia sin sujeto humano. Respecto del pensamiento actual, podemos decir brevemente
que a partir de Bergson y de otros autores como Husserl y Gabriel Marcel y también William James y Dewey, se pueden producir estos contrastes entre lo que es la experiencia para la filosofía antigua y lo que es la experiencia para la filosofía nueva. Por ejemplo, algunas de ellas son: la experiencia es conocimiento para la filosofía antigua, y sin embargo para la filosofía nueva es la relación entre el ser vivo y su entorno físico y social. No es lo mismo conocimiento que relación, precisamente porque en la filosofía contemporánea también pasa a primer plano la categoría de relación, que se va a considerar más importante que la categoría de sustancia, que es una categoría más clásica. En segundo lugar, para la filosofía antigua, la experiencia es una cosa física, y sin embargo, para la filosofía contemporánea, a partir de Hegel, como les he dicho, es el mundo objetivo de las acciones y de los sufrimientos de los hombres, el mundo objetivo de las acciones y los sufrimientos de los seres humanos. En tercer lugar, solo cuenta el pasado, la referencia a lo que nos ha precedido, como diría la filosofía más antigua. Y la filosofía contemporánea, en la filosofía contemporánea la experiencia se esfuerza por cambiar lo dado, es un marchar hacia el futuro. Hay antítesis entre experiencia y pensamiento en la filosofía clásica, y la experiencia de consciente se da siempre con referencia constante, con reflexión constante. Por tanto, sin reflexión previamente no hay experiencia consciente. Hay unos estudios de Gerson y de Alquier interesantes a lo que hacemos referencia en esta misma charla escrita. Pero sí nos conviene recordar las palabras de Spranger sobre la experiencia de la vida, en las que dice que la experiencia de la vida es para él un modo de confrontación con el material de la vida, en el cual siempre está implicada una identidad concreta. Está relacionada siempre, añade Spranger, con quien la tiene y enuncia algo acerca de él. No brota de los meros objetos del aprender, sino que su punto de aparición se halla precisamente en la conjunción del sujeto vivo con el mundo del no-yo. No es registro de contenido, sino valoración de contenidos. Es importante recordar también estas palabras, por lo que diremos también inmediatamente. Como reflexión crítica, por lo tanto, si aplicamos el concepto de experiencia según el método fenomenológico, podríamos describir los elementos comunes de cualquier experiencia del modo siguiente: definir fenomenológicamente. Experiencia es el proceso de afirmación intencional de sí mismo y de integración en el todo del entorno, a medida que se va siendo afectado por tal o cual vivencia. Esta sería una definición fenomenológica de experiencia. Es decir, que es un proceso de afirmación del sujeto, de autoafirmación, y al mismo tiempo de integración en el todo de su entorno, a medida que se va siendo afectado por tal o cual vivencia. A partir de esta definición, podemos decir que puede haber muchos ejemplos en la historia de la filosofía. Por ejemplo, en Descartes, la experiencia del cogito, del pensamiento, le remueve toda una filosofía completa, una filosofía interior, íntima, buscando una determinada evidencia, y tiene razón que las evidencias solamente se encuentran en la vida interior y en el pensamiento, en las experiencias internas, pero quizás no se pueda admitir fácilmente sus determinadas consecuencias metafísicas que saca de este punto, el punto de partida, es decir, punto de partida aceptado, el punto de llegada quizás plantee unos determinados problemas. En Kierkegaard es la experiencia de la culpa, la experiencia fundamental de toda filosofía. Por eso precisamente le llama filosofía a una plenitud de sentido, como hemos dicho en la charla anterior.
para Bergson es la intuición de la duración, la intuición de ese pasado, la intuición de ese pasado que parece que nos condena de algún modo a algo o nos salva precisamente para algo, ¿no? En un sentido, por ejemplo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust es en busca de un pasado con un afán de creatividad. Ya sabe Marcel Proust que va a morir pronto y entonces de los 32 a 36 años, según parece, escribe En busca del tiempo perdido. Es un pasado ganado, que se gana, que se obtiene, que se enuncia, que se expresa en esa novela que abre el mundo contemporáneo a todo un conjunto de posibilidades internas que hasta ahora no estaba abierto. Marx es la explotación del hombre. En la explotación del hombre ve el punto de partida, la experiencia fundamental de toda su filosofía. Y una vez que se reduce esa explotación poco a poco a unos determinados números matemáticos, se puede ir estudiando si hay explotación o no hay explotación.